Damos paso a Arturo. Arturo Boira nos va a hablar del papel de la cultura en la sensibilización ambiental. Arturo. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y gracias a la Federación y al Ministerio de Cultura por organizar este acto que creo que es vital en un momento como el que estamos actualmente, ¿no? Quiero dar las gracias también a los ponentes anteriores porque son un ejemplo de transformación desde lo social, ¿no? Y de generación de cultura desde una situación adversa que bueno, pues en estos momentos estamos viviendo y el mundo cultural lo está sufriendo especialmente. Yo vengo de una pequeña agencia de comunicación que llevamos 20 años hablando de sostenibilidad, de cambio climático, de economías sostenibles, de vehículos eléctricos. Y claro, pues estamos en un contexto actual en el que de lo que llevamos hablando se ha convertido en una moda, ¿no? Venimos desde Canarias y en este trayecto hemos coordinado más de 1.500 acciones de promoción y sensibilización, sobre todo ligadas al medio natural. En ese sentido, pues hemos hecho de todo, ¿no? Pues todo tipo de proyectos y campañas de sensibilización, de publicaciones, de webs, de exposiciones, de documentales. No me voy a centrar en nada de eso y sí quiero centrarme en tres aspectos básicos de la definición de cultura y son el conocimiento, el juicio crítico y las costumbres. O sea, tres palabras clave del momento actual en el que estamos y las oportunidades también que tenemos en este momento, ¿no? En este ejercicio profesional durante 20 años, para nosotros la coherencia ha sido nuestra razón de ser, ¿no? Conseguir unir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Uno de los grandes problemas de la sostenibilidad es que está en boca de todo el mundo, pero luego cuando comparamos lo que decimos y lo que hacemos, muchas veces tienen un problema de incoherencia. En ese sentido, pues intentamos ver cómo podíamos hacer más coherente lo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos ahí a analizar las distintas certificaciones que existían y auditorías internacionales y bueno, pues fue una búsqueda difícil porque la sostenibilidad no estaba integrada en su conjunto, ¿no? Todo lo que hacía una empresa no se podía plasmar en un solo sistema. Hasta que descubrimos que bueno, pues en ese contexto había mucho trabajo por hacer y bueno, pues antes María Ángel les hablaba de los tres pilares de la sostenibilidad y es importantísimo ponerlos aquí encima de la mesa porque la sostenibilidad no es más que la pura supervivencia, o sea, necesitamos seguir poder existiendo. Estamos en un contexto en el que, bueno, pues la industria creativa lo está sufriendo especialmente y es la crisis económica que tenemos en ciernes con el contexto actual. La crisis ecológica está en boca de todo el mundo, la crisis climática es algo que ya se ha convertido en política pública y la crisis humanitaria, sin duda, es una realidad y que piensen que, por ejemplo, yo que vengo ahora desde Canarias, pues estamos viviendo en primera persona, ¿no? Al final no es más que una crisis ética, es una crisis de que lo que decimos y lo que hacemos muchas veces no están en sintonía. Y ahí es donde la sensibilización juega un papel vital y la cultura lo es todo en esa sensibilización. Y bueno, pues en ese sentido quiero traer aquí determinados términos que son muy actuales, como el concepto de la economía circular. Y bueno, pues comentar que la economía circular no es más que una pequeña rodaja de una esfera. Yo puedo seguir fabricando las mismas zapatillas con todo reciclado, pero con los mismos niños o la misma mano de obra en condiciones infrahumanas. Entonces, ahí es donde tenemos que traer a contexto que la sostenibilidad tiene muchos aspectos más allá de los que pueden estar en boga en estos momentos. Y yo creo que el ejemplo de Genalguacil es excelente en ese sentido, cómo con 500 habitantes han generado una nueva cultura para todo un municipio, ¿no? Y bueno, pues así fue como descubrimos la economía del bien común. Una disciplina que les invito a conocer porque da las claves para que cualquier entidad, ya sea una empresa o incluso un municipio, pueda demostrar con números
lo que realmente está haciendo. Y no solo eso, sino que además se convierte en una hoja de ruta de cómo aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. La economía del bien común es anterior a los ODS, pero resulta que la sintonía es plena. Entonces es algo que le invito a la industria en estos momentos de cargar pilas, analizar qué estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, y es que resulta que la industria creativa es muchísima la sostenibilidad que está aplicando, pero muchas veces de forma inconsciente y pasional y sin unos números que avalen la gran labor que realmente realiza, ¿no? Y ahí es donde la economía del bien común, con 69 indicadores, analiza cada uno de los procesos de cualquier empresa, de cualquier municipio, de cualquier entidad, y los pone en valor, les da un número de sostenibilidad, ¿no? Y podemos ver realmente qué entidades son las que aportan al bien común. Y yo creo que esto es fundamental porque, claro, yo veo el ejemplo de Genalguacil y los números serían tremendos, ¿eh? Entonces sería una forma de dar el mérito que se merece a una iniciativa como esa, al poderse comparar con cualquier tipo de iniciativa, no solo por sus presupuestos, sino por sus números reales y su capacidad de demostrar lo que hace. Aprendiendo de esa experiencia, decidimos, por ejemplo, llevarlo al territorio. Dice, bueno, pues si resulta que existe un método capaz de medir y generar una nueva cultura de la economía, basada en la capacidad de generar bien común y no solo de generar dinero, ¿por qué no llevar eso al territorio? Y ahí se definió este proyecto, que era el de microáreas, que básicamente consistía en lo mismo, en medir la sostenibilidad de un territorio, en darle números y poder ver desde la perspectiva ambiental, social, económica o de ordenación y gestión, cómo estábamos haciendo la labor. Esto nos llevó a otras iniciativas como Barrios Verdes en una comunidad como la Canaria, que es la que más riesgo de desertización tiene de todo el país, reforestar nuestras zonas aledañas de los barrios era fundamental. Entonces, por ejemplo, en el municipio en el que estamos, localizamos los 80 entornos principales donde se podía intervenir y pues estamos movilizando a la población para que en sus propios barrios tenga sus propios árboles, no se vaya a reforestar a la cumbre o a zonas lejanas, sino que la cultura de la reforestación sea una cultura de barrio, sea una cultura en la que cada persona tiene su propio árbol que cuida día a día, lo mantiene y lo protege. Y bueno, pues aquí todos estos proyectos son anteriores a los ODS y bueno, para mí los ODS tienen una palabra en común. Los 17 hablan de una sola cosa, de cuidar algo. Y yo creo que los ODS sí pecan de algo y es que no le hacen justicia a la cultura. ¿Por qué? Porque los ODS están hablando de qué hay que hacer, pero no dicen cómo. Y resulta que es la cultura, el cómo, de cómo aplicar los ODS. Entonces, aquí yo entiendo que los ODS parten de un trabajo técnico y científico que se olvidó de la cultura. Y me duele en el alma decirlo, porque la forma de aplicar los ODS siempre tienen un trasfondo cultural. Siempre tienden un cambio en la forma de hacer las cosas, que está basado en el conocimiento, en el juicio crítico, para transformar esas costumbres que estamos hablando. Entonces, los ODS son todo cultura. Y bueno, también quería contraponer el gráfico que ponía antes de cómo desde la perspectiva técnica hemos trabajado siempre los ODS y han sido, o sea, los ODS, no, el desarrollo sostenible, y son a través de 3 pilares, el ambiental, el social y el económico, y resulta que la ONU en 2015 añade 2, las alianzas y la cultura de paz. Pero fíjense que mientras que los otros 3 tienen 5 objetivos, los 2 nuevos ejes tienen un solo objetivo, es decir, que tienen un peso tremendo. Y ahí es donde, bueno, vuelvo a conectar con el dolor de Genalguacil, ¿no? en el sentido de la injusticia que hay, en la gran labor que están haciendo, en el gran trabajo de sostenibilidad, pero en el desequilibrio con lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y ahí es donde la justicia, instituciones sólidas y la cultura de paz,
junto a las alianzas, juegan una parte fundamental para que los proyectos fructifiquen. ¿Por qué? Porque hemos visto que proyectos brillantes en cualquiera de los 3 ejes se caen si estos 2 objetivos no están bien fundamentados y no son sólidos. Y bueno, pues sí es cierto que una de las grandes ventajas del ser humano es su inteligencia, que multiplica nuestra capacidad de crear, de colaborar, de cuidar, pero también de competir, de destruir, de dominar, de abusar. Y bueno, la otra gran ventaja es la de colaborar, ¿no? Que nos da la capacidad de proteger el planeta y a sus habitantes, pero también de destruirlo. Entonces aquí quiero conectar con uno de los aprendizajes más drásticos que hemos tenido en estos 20 años, ¿no? O sea, yo me vengo a dar cuenta después de 20 años de hablar de medio ambiente, que si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a la gente que nos rodea, las relaciones que tenemos, ¿cómo vamos a cuidar el planeta? Y ahí, bueno, pues está siempre la lucha entre el interés particular y el interés general, y en los procesos subconscientes que se dan en ese contexto. Esto fue un pequeño guiño que hicimos en su momento y con el cuadro del Guernica trasladamos los grandes problemas que existían en el mar, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la pérdida de ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es doloroso ver lo que está pasando, pero no es más que un reflejo de nuestros actos inconscientes, porque nadie quiere eso para su casa. ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso de los actos inconscientes que he nombrado ya varias veces? Pues resulta que nuestro cerebro son realmente 4 cerebros que van por libre. Tenemos un cerebro primitivo, que es el de la supervivencia, que es el más rápido de todos, es el que primero actúa. Tenemos un paleolímbico que está muy relacionado a nuestra autoconfianza, a nuestra posición en el grupo. Nuestro ego, que en el mundo cultural tantas veces hay que gestionar, el neolímbico, que es ya la autoafirmación, y el neocórtex, el cerebro consciente, donde tenemos un control de la cultura y de los procesos culturales. Entonces aquí, después de 20 años dedicado a la sensibilización ambiental, ha sido todo un descubrimiento lo que la psicología tiene para aportar al desarrollo de la cultura, porque si somos capaces de hacer la cultura un proceso consciente, capaz de analizar de dónde vienen las emociones, cómo se transmiten y cómo fructifican, podemos tener una capacidad de cambio y de aplicación de este desarrollo sostenible de una forma muy, muy, muy efectiva, teniendo en cuenta que hay mecanismos que se activan mucho más rápido de los que realmente somos conscientes y que condicionan muchísimos factores en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues ahí llego al proyecto estrella que en estos momentos estamos trabajando, y es este de Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos, que les decía antes, ¿no? Ese punto en el donde nos hemos venido a dar cuenta que si yo no busco un cambio interior, no soy capaz de controlar mi propio ego, no soy capaz de identificar mis intereses y cómo los antepongo del resto, ¿cómo voy a ser capaz de cambiar el planeta? O sea, hasta que yo no cambie en mi interior y lo aplique en mi casa, difícilmente me puedo poner a cambiar el planeta. Entonces, muchas veces vamos a salvar el planeta al otro lado del mundo y no lo hacemos en nuestras propias casas. Entonces, aquí es un trabajo tremendo que tenemos, y es la gran vacuna que podemos aplicar hoy desde ya al salir de esta sala, y es potenciar la cultura del cuidado. Y voy a hablar mucho de cultura porque, bueno, por un lado tenemos el cuidado y la protección, pero por otro lado tenemos todas las dinámicas de abuso. Y otra vez tengo que volver al ejemplo anterior, ese dolor que se veía del ser pequeño y no poder lidiar cuando se tiene un proyecto brillante. Ahí, evidentemente, hay una violencia estructural, hay una estructura que dice, no, un pueblucho, dice, no, un pueblucho no, hay un valor humano tremendo, un valor cultural, un valor relacional, que tenemos que ser capaces de poner en valor y potenciar. Y bueno, pues aquí hablábamos antes de las costumbres y el potencial de la cultura a ese respecto, y para mí sí hay una palabra estrella en todo esto, y es la normalización. Es decir, cómo hemos convertido en cultura algo
que si lo transformásemos nos daría unas capacidades tremendas. Bueno, pues tenemos la triste realidad de que cada 10 días muere una mujer asesinada, 10 personas al día mueren en este país por suicidios, el bullying en los colegios está del orden del 20-30%. Quiero traer aquí el caso de las personas superdotadas, que de las personas identificadas en este país, el 50% o han sido víctimas de bullying y, si escaparon de él, víctimas de acoso laboral. Es decir, las personas más brillantes y creativas que tenemos ya de nacimiento, nos las cargamos antes siquiera de que puedan expresarse. Entonces, estas son realidades que las podemos llevar a muchísimas disciplinas que van desde lo tóxica que puede llegar a ser la televisión o la crispación política de la que estamos hablando todo el día. Todas tienen la base en el mismo sitio. El anteponer nuestro interés particular al colectivo y el utilizar mecanismos de violencia que tenemos normalizados. Y otra vez vuelvo ahí, ¿cómo desnormalizamos con cultura? Entonces, tenemos un reto muy grande de que los insultos, los ninguneos, las mentiras, ¿no?, las fake news que tanto daño están haciendo a la democracia o las críticas destructivas dejen de ser una norma. Las pongamos encima de la mesa y empecemos a hablar de cómo hacer relaciones saludables para tener unos proyectos saludables y unas realidades motivantes, sobre todo motivantes, ¿no? Entonces, lo que no se nombra no existe y aquí estamos trabajando en distintas expresiones de cómo desnormalizar ese iceberg de la violencia, en el que solo entendemos por violencia determinadas acciones que son muy obvias y están denostadas, pero que sin embargo en el día a día se dan, sino que existen otras que están completamente camufladas, que se dan en nuestro día a día y están haciendo un daño terrible, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender ahí, pero sí quiero plantear que esto es un proyecto no solo de sensibilización ambiental. Bueno, ya han visto que de la sensibilización ambiental va a una perspectiva totalmente holística de cómo es la convivencia en un municipio, en este caso, donde lo estamos aplicando, ¿no? Es un proyecto de democracia profunda. ¿Qué significa eso? Que está pensada para la gente que piensa como yo y para la que no, siempre y cuando la forma de expresarnos sea respetuosa. Eso es fundamental, que se base en procesos participativos, procesos de participación real donde la gente tenga capacidad de decidir, no solo de tomar parte. Para eso necesitamos fomentar la colaboración, ¿no? Hablábamos del objetivo 17 de los ODS. Sin espacios de confianza es imposible que eso se dé o va a quedar muy mermado, y para generar este tipo de espacios necesitamos espacios seguros. ¿Y cómo tenemos espacios seguros? Con espacios donde la violencia camuflada, sobre todo, no se desarrolle, donde nadie tenga miedo de opinar, nadie tenga miedo por el qué dirán, por la pequeña humillación, por la ridiculización. Y aquí tenemos que ir también a la política. La política se ha convertido en un mal patio de colegio. De hecho, si lo que pasa en el Congreso, aquí al lado, se repitiese sistemáticamente en un colegio, activaríamos los protocolos anti-bullying. Eso es nuestro ejemplo. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos, y ya no estamos hablando ya han visto que no estamos hablando de sostenibilidad solo ambiental, estamos hablando de sostenibilidad global en un concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el ser humano o aprende a cuidar en el siglo XXI o no tiene siglo XXII. O sea, y el planeta nos va a poner los límites, y el COVID no es más que una expresión de lo que pasa cuando se es muchos en el planeta y sus efectos. Entonces, bueno, ya ven por qué este proyecto es básico, el trabajar eso desde las escuelas, en los centros de salud, en el juzgado, con las fuerzas de seguridad. Y ahí es donde estamos trabajando desde esta plataforma que se llama Violencia Cero. Y bueno, pues supongo que todos conocen la ventana de Overton, y es cómo hacer que algo se convierta en un proceso cultural normalizado, ¿no? Cómo hacer que una idea entre en la sociedad. Abolir la esclavitud en el año 500 era impensable, igual que el voto femenino o la violencia cero en el año 50.
o la lucha contra el cambio climático en el año 50, ¿no? Eso era impensable. Fíjense, sin embargo, que bueno, pues ya en el 1600 la esclavitud empezaba a haber voces críticas que decían que había que abolirla, igual que el voto femenino en 1900, o acabar con la violencia en el 1970, aunque bueno, esto ya es algo histórico, ¿no? Pero fíjense lo que pasa cuando algo se convierte en aceptable, que en muy pocos años pasa a sensato, pasa a popular y pasa a política pública. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Fíjense la evolución, por ejemplo, del concepto del cambio climático, desde hace 50 años a hoy, que es una política pública que se está aplicando en todos lados. Y ha tenido que luchar contra el negacionismo, que no es más que un mecanismo de defensa del ser humano. La negación es la primera fase del duelo, yo lo niego y así no lo tengo que gestionar. Perdón. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Convertir en política pública el que la violencia en ninguna de sus formas se desarrolle en nuestra sociedad, en nuestras relaciones, en nuestros proyectos y en el día a día. Entonces, bueno, pues efectivamente la idea es minimizar la violencia como una emergencia y fomentar la cultura del cuidado como una prioridad. No me voy a extender aquí en el paradigma de las ventanas rotas. Y bueno, este es el proyecto de Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos, un proyecto que bueno, pues el Ayuntamiento de Telde se enteró que estábamos empezando a idear y el año pasado nos dijo: no sabemos cómo, pero lo vamos a intentar en el municipio, una ciudad de 100.000 habitantes. Y bueno, pues imagínense un proyecto que estaba pensado para trabajar persona a persona, que de repente le venga un COVID y dije, no, y ahora no nos podéis relacionar. Y dices, wow. Entonces, bueno, pues no deja de ser un proyecto que está empezando, pero que ahora, por ejemplo, tiene su extensión en uno de los barrios más desfavorecidos de Canarias, que también está en el mismo municipio, que es en el barrio de Ginamar. O sea, que el propio ayuntamiento, a raíz del trabajo que se ha hecho, lo está potenciando, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? En concienciarlo primero. O sea, si la gente no es consciente de lo que está haciendo, difícilmente lo puede cambiar. Enseñar a identificar qué tipo de acciones de nuestro día a día, que las usamos en nuestras propias casas, no deberíamos hacerlas. ¿Y para qué? Para pasar a la acción. Y pasar a la acción siempre en red. ¿Por qué? Porque la violencia no se puede combatir de uno contra todos. Tiene que ser en grupo y es lo mismo que utilizamos en los protocolos anti-bullying. Enseñamos al grupo qué no debe tolerar y es el grupo el que lo para. Y así esto no es más que un proyecto de prevención, un proyecto para que nuestras empresas, nuestras asociaciones, nuestros proyectos funcionen mucho mejor y sean mucho más motivantes y nos dé ¿qué? Capacidad de colaborar. Entonces, bueno, pues este es un cartel de concienciación que estamos colocando en todos los espacios del municipio. Los propios coles están haciendo distintas labores. Pues por ejemplo, el primer trimestre trabajó el Me Cuido, el segundo el Te Cuido y el tercero el Cuidamos. Y bueno, pues hemos hecho una planificación a 5 años vista de qué es lo que queremos generar en estos 5 años, hasta el punto de tener procedimientos documentados de cómo gestionar los cuidados y la violencia y procedimientos de garantía, como veíamos antes con la economía del bien común o con microáreas, que midan cuáles son los procesos, si funcionan y si se están aplicando, ¿no? Y al final, fíjense que estamos hablando siempre de cómo aplicar la cultura para la transformación y pasar de una cultura del día a día mucho más femenina, basada en el cuidado, y salir de esa cultura tan masculina de la competición y el abuso que nos está poniendo muchísimas trabas y muchísimas limitaciones en nuestro día a día y en una sociedad que tiene que colaborar. Y bueno, pues para nuestra sorpresa fuimos finalistas de la Copa España Creativa, que se resuelve ahora en mayo, así que les invitamos a votar por el proyecto y a conocer todos los demás, por supuesto. Y bueno, pues nos pueden seguir en redes sociales. Y con esto acabo mi intervención, invitándoles a cuidarse, a cuidar a la gente que les rodea y a cuidar al planeta que compartimos. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, por tu intervención. La verdad es que cuando nos planteamos
la quinta conferencia desde la Federación, vimos que los 17 ODS eran bastante importantes y que la cultura era el eje transversal de todos ellos, de toda su unión.